Querido hermano y hermana, es un privilegio compartir estos momentos contigo para que juntos pensemos en la palabra de Dios. Alberto, un joven cristiano, estaba preparándose para un viaje de vacaciones. Su amigo Gustavo vino a buscarlo y le preguntó: ¿ya preparaste tus cosas? ¿Está todo listo? Casi, respondió Alberto. Solo me falta colocar algunas cositas en la valija. Y comenzó a leer una lista. Un mapa, una lámpara, una brújula, un espejo, una cesta de comida, algunos libros de poesía, algunas biografías, una colección de cartas antiguas, un libro de cantos, un libro de historias, un metro, una plomada, un martillo, una espada, un casco. A esa altura el amigo ya estaba asustado. Pero amigo, el auto ya está lleno. ¿Dónde vamos a llevar todo esto? Cálmate, dijo Alberto. Aquí está todo. Y le mostró la Biblia. En efecto, la Biblia es la concentración de diversos elementos necesarios a la vida humana: esperanza, guía, verdad, luz, reflexión, etc. Por eso es un libro tan extraordinario que difícilmente conseguimos imaginar la historia humana sin este tesoro inmensurable. Seguramente todos ya escuchamos sermones y estudios bíblicos que nos impresionaron y que nos edificaron, no solo por la manera como fue transmitido el mensaje o por el contenido, sino por el dinamismo con que fue presentada la Escritura. Usted ya se preguntó: ¿cómo podemos cultivar ese dinamismo que haría del estudio de la Biblia un placer y descubriríamos algo nuevo a cada día? Hay algunos elementos que, si los tomamos en cuenta, harán más dinámico y provechoso el estudio de la palabra de Dios. Así, la Escritura, que guarda preciosos tesoros solo reservados para los que buscan con diligencia y empeño, será más viva y eficaz para las personas que la escuchan. Y así, nuestra relación con Dios se fortalecerá y estaremos en condiciones de hacer un estudio reflexivo, meditativo, que facilitará nuestra comunión con el Dios eterno. A continuación, presentamos 4 principios fundamentales para el estudio de la Biblia. Número 1, saber hacer las preguntas correctas. En primer lugar, el secreto de un estudio dinámico de la Biblia es saber hacer las preguntas correctas. Las preguntas pueden ser informativas y esas preguntas requieren solo la exposición de datos. Al mismo tiempo en que son las más sencillas, las preguntas informativas también contribuyen poco para profundizar la percepción bíblica. Estos son algunos ejemplos de preguntas informativas. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Con cuántos años murió Matusalén? ¿Qué libros de la Biblia fueron escritos por el apóstol Pablo? ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Además, las preguntas pueden ser interpretativas, cuya función es comprender algo. Estas preguntas son cognitivamente superiores a las informativas porque requieren entendimiento de lo que se está diciendo o de lo que se está leyendo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el libro de Juan y los evangelios sinópticos? ¿Qué significa la expresión hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado? ¿O qué significa aceptar a Jesús como Salvador y como Señor? ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias de las 3 parábolas de Lucas capítulo 15? Otra modalidad de preguntas que pueden ayudar a dinamizar el estudio de la Biblia son las preguntas sensitivas, cuya finalidad es detectar cómo se siente la persona. La ventaja de este tipo de preguntas es que salen del nivel puramente cognitivo y se refieren a los aspectos sentimentales y emocionales de la persona. Es oportuno hacer estas preguntas a fin de establecer aplicaciones más apropiadas y más específicas, conectando el mundo bíblico al mundo de la persona. Ejemplos. Después de haber estudiado el Salmo 23, ¿de qué modo cree usted que puede experimentar a Dios como el pastor de su vida?
el hecho de tener a Cristo como intercesor en el santuario celestial hace la diferencia en su vida? ¿Cómo? ¿El estudio del Salmo 91 le ha dado paz a su vida? Describa su sentimiento al respecto. Naturalmente, un estudio provechoso y dinámico de la Biblia necesita encontrar aplicación a la vida personal, pues esto garantiza el deseo de continuar dedicando tiempo y esfuerzo a la lectura de la palabra de Dios. Es por eso que otro tipo fundamental de preguntas son las que podemos llamar de aplicativas, cuyo objetivo es mostrar la utilidad del estudio de la Biblia. Es como si la persona estuviera afirmando lo siguiente: ¿en qué puede ayudarme esto en mi vida diaria? Estos son algunos ejemplos de preguntas aplicativas. ¿En qué aspectos el estudio de este capítulo o tema de la Biblia me hace crecer? ¿Qué decisiones espera Dios que tome después del estudio de este asunto de la Biblia? ¿Qué cambios familiares está provocando el estudio de la Biblia en los últimos meses? Principio número 2. Escribir lo que se observa y lo que se descubre en sus páginas. El estudio dinámico y productivo de la Biblia requiere escribir, registrar lo que se observa, lo que se descubre en el estudio de la Escritura. Normalmente, nuestra percepción y comprensión clara de un texto, en efecto, ocurre cuando registramos nuestras ideas al respecto. En verdad, esta es la diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. Cuando leemos la Escritura, pasamos nuestros ojos en los pasajes que seleccionamos, mientras que cuando la estudiamos, tomamos nota cuidadosa de lo que nos impacta. Por eso, el estudiante serio de la Biblia necesita registrar sus impresiones, sus comprensiones y sus reacciones a lo que lee. Esas notas, además de posibilitar un aprendizaje duradero, pueden transformarse en bosquejos para lecciones impactantes y para sermones verdaderamente relevantes. Principio número 3. Valorizar la aplicación y no solo la interpretación. Un tercer aspecto que contribuye al estudio significativo de la Biblia es recordar que el objetivo último del estudio bíblico es su aplicación y no solo su interpretación. Eso significa que todos los esfuerzos en la comprensión de la palabra tienen la finalidad de aplicarla a la vida diaria y la vida personal. Al final, como decía el conocido evangelista inglés Dwight Moody, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Esto no requiere decir que debemos privilegiar la aplicación de la Biblia en detrimento de su interpretación. Al final, una buena explicación facilita una adecuada aplicación, además de que un abordaje solo aplicativo de la Biblia puede ser un terreno fértil para herejías y enseñanzas superficiales. Aún, gastar tiempo y esfuerzo para llegar a ser un erudito en los temas bíblicos tiene poco provecho si la Escritura no transforma nuestra vida. Es necesario extraer la idea central del contenido bíblico, explorándolo debidamente para aprender lo que fue abordado, y a partir de esa esencia es importante encontrar modos apropiados para tornar esa porción o tema relevante a la propia vida. También en este sentido, muchas veces nos quedamos tan aprisionados con el contenido que olvidamos que el propósito es operar cambios de vida. Es solo mirar a las congregaciones o salas de clase para encontrar problemas y más problemas. Drogas, alcoholismo, inmoralidad, divorcio, hijos rebeldes, disfunciones alimentarias, prioridades fuera de lugar. La verdad parece no estar conduciendo a ninguna parte. Y de este modo, tan importante como la interpretación del texto es la aplicación del mismo. Y una aplicación eficaz no es nada más que la comprensión de los beneficios del contenido enseñado. De esta manera, el contenido sale del pasado
y se vuelve relevante hoy, informando y también transformando. Principio número 4, estudiar de manera sistemática y constante. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 9, se nos insta a reflexionar en las palabras de Dios en todo tiempo y en todo lugar, y a usar los recursos más variados. Eso nos lleva a afirmar que el estudio sistemático de la Biblia es necesario para un mejor aprovechamiento, pues la naturaleza de la Biblia requiere un estudio reflexivo, lo que obviamente no es posible si adoptamos un estilo rápido y casual. Además, un estudio accidental de la palabra de Dios es un insulto a la santidad de la Escritura. Ese estudio sistemático y constante implica un plan regular de lectura, sea cual fuera el método adoptado, si libro por libro, estudio por capítulos o estudio por temas. Por otro lado, estudiar la Biblia de modo aleatorio, fortuito, equivale a considerarla un libro común que no merece nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. En la sociedad agitada y apresurada en donde vivimos, se hace cada vez más difícil desacelerar el paso. La orden es, seamos rápidos. De manera que la rapidez llegó a ser sinónimo de productividad y de éxito. Sin embargo, la orientación bíblica es que tengamos tiempo para reflexionar, para razonar y para meditar. Y esto no combina con una vida agitada. El consejo de Dios en Josué capítulo 1, versículo 8, dice de esta forma: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note algo interesante en este versículo. La prosperidad y el éxito están condicionados a la obediencia, que depende de la meditación. O sea, meditar es la base del éxito. Pero, ¿qué significa meditar? La palabra hebrea Hagah, traducida aquí en Josué capítulo 1, versículo 8 como meditar, significa literalmente murmurar, balbucear. El racionamiento es que cuando alguien balbucea continuamente la palabra de Dios, piensa constantemente en ella. Es como si la persona estuviera todo el tiempo hablando de la Escritura en un tono bajo y suave. Al actuar de esa forma, la persona articula, la persona habla. En consecuencia, meditar implica estudiar, reflexionar, imaginar, pensar en la Escritura, llenarse la mente y la boca con ella. Entonces podemos afirmar que meditar es estudiar la palabra. Esto significa aplicar el intelecto, la memoria, el espíritu a la adquisición de conocimiento. Es el ejercicio en el cual dedicamos toda nuestra cognición en la comprensión de la palabra de Dios. Estudiar es estar abierto a las informaciones, a las curiosidades, a los desafíos, a las propuestas que Dios nos hace mediante la revelación. Reflexionar en la palabra, eso también es meditar. No basta leer o estudiar lo que la Biblia dice, es necesario considerar, ponderar, razonar. Reflexionar es pensar con seriedad a fin de obtener prudencia y juicio. Reflexionar es inclinarse con calma en las orientaciones divinas con el propósito de efectivarlas mejor en la vida diaria. También meditar es imaginar a partir de la palabra. Cuando estudiamos la palabra, no nos limitamos a comprender lo que está escrito. También se nos insta a idear, a proyectar, a hacer de cuenta. Y si estuviésemos contemplando la zarza ardiente, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Qué sentiríamos al atravesar el Mar Rojo en seco en la compañía de 2 millones de personas? ¿Cuál sería nuestra postura en el desafío de Elías en el Monte Carmelo?
¿Cómo nos sentiríamos al presenciar la resurrección de Lázaro? ¿Y si estuviéramos cerca de Jesús mientras Él dijo, quien esté sin pecado, arroje la primera piedra? ¿Cuál sería nuestra reacción? Meditar en la palabra es pronunciar la palabra. Al estudiar la palabra, al reflexionar en sus enseñanzas, al imaginarnos en sus escenarios, con seguridad nos sentiremos impulsados a querer guardar en la memoria diversos versículos o capítulos. Si tenemos trechos enteros guardados en la mente, podremos pronunciarlos durante el día, en las pausas del trabajo o en momentos de esparcimiento. Y de esa forma, sus relatos invadirán una vez más nuestra vida, ingresando a nuestro interior por nuestros oídos. Meditar es pensar a partir de la palabra. El resultado final de este proceso es que la palabra se convierte en una especie de molde de nuestros pensamientos, una referencia. Nuestro modo de pensar comenzará a construirse a partir de lo que leemos en la Escritura, y entonces nuestras acciones estarán impactadas por nuestros pensamientos. ¿Lo hacemos un poco más práctico? Entonces, a continuación, presento 5 sugerencias para formar el hábito de meditar en la palabra de Dios. Número 1, lea la Biblia. Separe tiempo diario, preferencialmente en la primera hora de la mañana. Establezca esto como una prioridad innegociable. En este momento, que pueden ser 20 minutos o una hora, lea el texto previamente elegido, ya sea el de Reavivados por su Palabra, el año bíblico o alguna otra sugerencia. Número 2, reflexione en lo que terminó de leer. Después de efectuar la lectura, piense con calma en lo que leyó. Piense en la historia, en las palabras, en las figuras, en las personas involucradas. Encuentre respuesta a los problemas formulados. Número 3, use su imaginación, colóquese en la escena, en lugar de las personas. Haga de cuenta que usted está en la trama. ¿Qué haría? ¿Qué no haría? ¿Y por qué? Número 4, pronuncie en voz alta trechos impactantes. Seleccione los versículos o frases que le llamaron la atención y léalos en voz alta. De esa forma la mente será impactada con más fuerza. Número 5, piense y viva diferente. Recuerde que la palabra no nos fue dada meramente para informarnos, sino para transformarnos. Por eso, asimile los principios y verdades aprendidos y esfuércese para ponerlos en práctica inmediatamente. Eso será posible por la gracia de Dios y en respuesta a su amor. La meditación en la palabra de Dios tiene 2 objetivos muy claros y que están interrelacionados. Primero, aprender a escuchar la voz de Dios. Segundo, con el propósito de desarrollarse espiritualmente. A este segundo aspecto, el teólogo Benjamin Maxson lo llama formación espiritual o discipulado, que no es nada más que abrir cada área de la vida a una relación íntima con Dios, permitiéndole hacer su voluntad. Así, la meditación en la primera hora del día nos capacita para el crecimiento a lo largo del día como discípulos de Cristo. En este sentido, Maxson señala 4 elementos clave en la formación espiritual. Primero, la visión, que es el encuentro personal con Dios, viendo al invisible. Incluye comprender lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. El otro elemento es el Evangelio, la aceptación de lo que hace Cristo, de lo que Él hizo y de lo que Él hace por nosotros. Incluye su aplicación en nuestras relaciones. El tercer elemento es el señorío, es someter personalmente y en grupo todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos a la dirección y control de Dios.
Y también el otro elemento es la presencia. Es integrar su presencia en cada momento de nuestra vida y en todo lo que hacemos. Dicho de otra manera, al aprender a escuchar la voz de Dios en su palabra, tenemos un encuentro con Él, visión, comprendemos su obra por nosotros, evangelio, entregamos nuestra vida a Él, señorío, y su vida nos transforma, presencia. Esos 4 aspectos constituyen la esencia de una vida centrada en Dios e impactada por su palabra. ¿Y cuál es el resultado? Una vida vivida en toda la intensidad e integridad que podemos denominar de los 4 T's. Todo de mí en respuesta al todo de Dios, tiempo. Todo de mi ser, templo. Todos mis dones incluidos, talentos. Y totalmente fiel, tesoros. Como podemos percibir claramente, todo comienza en la primera hora del día, pero continúa a lo largo de la vida. En síntesis, la meditación en la palabra orienta nuestro tiempo, prepara nuestro templo, mejora nuestros talentos y valoriza nuestro tesoro. Mi querido hermano, mi querida hermana, la Biblia es un libro singular y su unidad señala su origen divina. Su unicidad nos muestra que es un libro extraordinario. La singularidad de la Escritura puede verificarse por lo menos en 4 aspectos. Primero, es singular en su producción. Aunque es un solo libro, está formado por varios libros. Además, no es solo una colección de historias, cartas o poesías, es una unidad perfecta, progresiva y armoniosa, que siempre gira en torno de un asunto y una persona, la salvación en Jesús. Y con una diferencia abismal con otros libros, la Biblia fue escrita en aproximadamente 1500 años, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes y por autores fantásticamente diversos, entre los cuales un constructor de carpas, un médico, 2 carpinteros, 2 pescadores, algunos reyes, un oficial de la nobleza, etc. Segundo, la Biblia es singular en su preservación. Probablemente sea el libro más perseguido de toda la historia del mundo. De hecho, muchos intentaron prohibirla y destruirla, pero sus esfuerzos fueron en vano. Es un yunque que desmenuzó muchos martillos. Tercero, la Biblia es singular en sus proclamaciones. En la época de su escritura, más de un cuarto de su contenido era profético. La mayor parte ya se cumplió con asombrosa precisión. Sus temas abarcan desde el cielo hasta el infierno, desde el bien hasta el mal, del creador a la criatura, del pasado al futuro, pasando por el presente. Finalmente, la Biblia es singular en su resultado. Como ningún otro libro, la Biblia influenció e influencia profundamente a la cultura, el pensamiento y la historia del mundo, modelando el arte, la música, la moral, la oratoria, la ley, la política, la filosofía y la literatura, además de influenciar personas, por supuesto. Frente a un libro de tan especial, un don del cielo a la tierra, ¿qué podemos hacer? Solo tenemos una alternativa correcta: estudiar el libro, amarlo y seguir sus preceptos. Como dice Josué 1:8, meditar en él día y noche. Se cuenta que un hombre muy rico reunió a sus empleados en el día de sus cumpleaños. Quería darles un regalo. ¿Qué quieres tú?, le preguntó al joven que cuidaba de su caballo. Elige entre la Biblia y estos $100. Si supiera leer, preferiría la Biblia. Pero como no sé leer, el dinero me será más útil. Muy bien, entonces toma el dinero. ¿Y tú? ¿Cuál es tu elección? ¿La Biblia o los $100? Le preguntó al jardinero. Mi esposa está enferma.
En este momento necesito el dinero, respondió el jardinero. Marta, ya que tú sabes leer, pienso que elegirás la Biblia. ¿Es así? Yo nunca tengo tiempo para leer un libro. Además, con el dinero quiero comprarme un vestido nuevo. Faltaba solo el cadete. Guillermo, ¿qué prefieres tú? ¿El dinero o la Biblia? Mi madre me enseñó a leer y guardar los 10 mandamientos. Ella siempre decía que la palabra de Dios vale más que todo el oro y la plata del mundo. Si a usted no le importa, voy a elegir la Biblia. Dios te bendiga, muchacho, y haga que tu elección te produzca riquezas, honra y una vida larga. Guillermo recibió la Biblia. Al abrirla, una moneda de oro cayó al piso y hojeando rápidamente las páginas del libro sagrado, descubrió que había muchos billetes de dinero. Mientras tanto, los otros 3 empleados, al comprender su elección equivocada, se fueron tristes y cabizbajos. Amigo, leer la Biblia siempre es una experiencia enriquecedora. Sus orientaciones, consejos y mandamientos iluminan nuestro camino, dan sentido a nuestra experiencia y nos preparan para el encuentro con su autor. Pero leer la Biblia no puede ser un ejercicio apresurado o superficial. Al contrario, es necesario dedicarle lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro intelecto. Por eso, los desafío y los invito a esta fascinante aventura, a leer y a meditar en las Escrituras, preferentemente en las primeras horas del día. Al final, Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Ese encuentro diario nos habilitará a tener relaciones saludables y, claro, a cumplir la misión de manera cabal. Lea la Escritura, medite en ella, escuche la voz de Dios y sea transformado por ella. En este momento, allí donde estás, yo quiero hacer contigo una oración para que Dios nos bendiga y nos acompañe y nos dé poder en este desafío. ¿Podemos orar? Cierra tus ojos, concentra tu pensamiento. Querido Dios, muchas gracias por esta oportunidad de pensar en tu palabra. Aceptamos el desafío de Josué 1:8. Queremos aprender a meditar en tu palabra, a pensar en tu palabra, a hacer eso en las primeras horas del día, para que a lo largo del día tengamos tu palabra en nuestra vida, en nuestra mente. Por favor, bendícenos para que cumplamos ese desafío y para que empezando el día contigo, seamos capaces de cumplir la misión. Nada merecemos, mas sabemos que atiendes a nuestra oración, porque oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.